Hermanos, vamos esta noche al estudio de la palabra del Señor y vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Ok? Esta primera parte de este capítulo es sumamente devocional y muy interesante eh, porque tiene que ver con la oración en el cielo y tiene que ver con nuestras oraciones desde aquí que está en el cielo y cómo Dios trabaja con ellos. 28. 22, gracias. ¿Me puedo quedar con esta? Ok, 22. ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? La multitud. ¿Cuál? La multitud, hermano, ¿cuál mujer? Que me imagino que habría muchas mujeres en esa multitud. Yo dije, Dios mío, ¿de dónde? Esa no será una Biblia de los testigos de Jehová. Ok, vamos al capítulo 8. Qué bueno. Ya llegaron nuestros porteros allá atrás. Gracias al Señor. Cualquier cosa, pues. Dice la palabra del Señor allí. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó de brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Todo tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama, ¿cómo? Amargura, ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Hay varias cosas interesantes aquí, algunas que vale la pena destacar, ya que hemos avanzado en el Apocalipsis.
Eh, Aquí encontramos, aquí se abre, ¿cuál sello? El séptimo, ¿verdad? El séptimo sello. Recuerden que habíamos estudiado los 6 primeros sellos y hubo un paréntesis donde entran los 144,000 y las multitudes, no la mujer, sino las multitudes de personas que estaban adorando al Señor en el cielo, ¿verdad? Habían, des en cuenta interesante que definitivamente el libro de Apocalipsis es un libro con mucha numerología. Entonces habla de los 7 sellos y aquí del séptimo sello entonces aparecen 7 trompetas. ¿Ok? Y el número 7 es muy relevante en el libro de Apocalipsis. Habla de perfección, de lo completo, de lo total. Ahora, estas 7 trompetas forman realmente una unidad igual que los 7 sellos. Y tanto el último sello, interesante esta curiosidad, tanto el último sello, este que vamos a ver, ¿ok? O sea, el séptimo, como la séptima trompeta, están separadas por un paréntesis. Si usted se da cuenta, habla de las 6 trompetas y después viene un capítulo que habla de otra cosa y después, aparentemente habla de otra cosa, y después viene la séptima trompeta. Es como un orden, supuestamente la literatura apocalíptica tenía esos procesos, ¿ok? Pero es interesante notar esos que, wow, y es con la séptima, ¿ok? El séptimo sello, la séptima trompeta. Y también hay otra cosa interesante, las primeras 4 trompetas forman una unidad igual que los 4 jinetes. Las primeras 4 trompetas, vamos a darnos cuenta que forman una unidad, esas primeras 4, igual que en los 7 sellos, hay 4 jinetes que aparecen, ¿verdad?, en el principio. El primer sello fue roto y salió el jinete, el segundo y salió el jinete, ¿ok? Entonces, son cuestiones curiosas, pero que nos muestran un orden, que nos muestran una dirección, que nos muestra que hay una mente aquí que está llevando esto, que es el Espíritu Santo del Señor. Las últimas 3 trompetas forman otra unidad que se resumen allí en el versículo 13, porque cuando dice en el versículo 13, cuando dice los ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas, que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Entonces allí encontramos una unidad, también esas 3 últimas trompetas, esos 3 ayes, ¿ok? Ahora, la mayoría de los juicios en la Biblia están relacionados con las trompetas. Recuerden que las trompetas era también se utilizaba o la utilizaba en la atalaya para anunciar o una guerra o gente de paz, ¿verdad? También las trompetas eran usadas en las batallas para anunciar algún mensaje, alguna estrategia que se tenía. Pero también es usada como símbolo de juicio, ¿ok? Y aquí vemos estas trompetas. Y nos recuerdan, cuando nosotros vemos estas trompetas y lo que cada trompeta vamos a ir viendo, nos recuerdan las 10 plagas de Egipto también, ¿ok? Tienen una relación interesante allí con las 10 plagas de Egipto. No son 10 trompetas, ¿ok? Son 10 plagas, ¿verdad? Pero son 7 trompetas. Y tienen, o sea, van como teniendo relación unas con otras, ¿ok? Ahí vamos a ver eso más adelante. Una observación importante es que es lo que decía, la disposición esquemática del libro de Apocalipsis. Cómo se va esquematizando aquí en las trompetas, después los sellos y la
progresión de la revelación que Dios le va mostrando a Juan. ¿Ok? Porque las trompetas, después de los sellos, refleja una progresión de la visión de Juan. O sea, la visión de Juan va increciendo, se va desarrollando mucho más, se va ampliando mucho más. Ahora, recuerden que es una progresión de la visión, no una progresión cronológica. Una cosa bien importante que he aprendido en este tiempo estudiando es que en la literatura apocalíptica bíblica, sobre todo en el Apocalipsis, aún en Daniel, creo que lo decía la semana pasada, no tenemos los hechos históricos cronológicamente, ¿ok? Lo que sí tenemos es los hechos que se marcan y que no están como diciendo, bueno, este viene después de este viene después de este. ¿Ok? Por eso es tan difícil muchas veces concadenar esa parte, ¿verdad? Para tener como un hilo histórico. Si nosotros termináramos, por ejemplo, si nosotros termináramos de leer el libro de Apocalipsis, a lo mejor en el capítulo 9 o en el 8, pudiéramos decir, bueno, allí está todo, la venida del Señor, los juicios, todo. Porque en el libro de Apocalipsis hay varias maneras de ver la venida del Señor. ¿Ok? Ahora, en el versículo 1 dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué pasaba con los otros sellos? Si nosotros vemos los otros sellos, cuando se rompieron los otros sellos, comenzaron a suceder inmediatamente algunos eventos. ¿Ok? Pero este sello es interesante porque no comienza nada. Al contrario, hay un silencio. Y dice la palabra, ¿cuánto tiempo es que dice? Media hora. O sea, es bastante. Un silencio, yo me imagino el silencio celestial. Eso es un silencio. ¿Ok? Un silencio completo. Hubo un silencio allí en los cielos por media hora. ¿A qué se refiere este silencio? Muchos han dado muchas interpretaciones, muchos cercas. Indudablemente pudiéramos decir muchas cosas, pero creo que lo más probable es que este silencio fue así para permitir, porque el contexto del pasaje del 1 al 5 nos da la idea, nos habla de las oraciones. Entonces, muchos comentaristas llegan a la conclusión de que ese silencio posiblemente era el momento de permitir que se oyeran las oraciones de los santos. Hubo un silencio para oír las oraciones de los hijos de Dios. Y eso tiene bastante sentido, porque cuando vemos aquí encontramos que los primeros versículos habla es de la oración de los hijos de Dios y habla de las oraciones en el cielo y habla de la respuesta a esas oraciones. Entonces, muchos llegan a decir que realmente posiblemente ese silencio se origina por esas oraciones que están a punto de elevarse a Dios, y puede ser que la idea sea que todo el cielo se detiene para oír las oraciones de los santos. ¿Y qué significa eso para nosotros, hermanos? Eso significa que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Cuando yo por primera vez, hace muchos años, vi este pasaje y vi dónde estaban las oraciones de los santos, de nosotros, yo dije, wow, qué interesante es que Dios tiene nuestras oraciones y que oye nuestras oraciones y que están allí
en su presencia. Un comentarista llamado R.H. Charles dice: las necesidades de los santos son más importantes para Dios que todas las salmodias del cielo, que todos los cantos y la alabanza que el Señor tiene en el cielo. Al punto de tener todo para oír a sus hijos. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Eso tiene mucho sentido. Todo se detiene, todo se calla para que el oído de Dios pueda captar el susurro de muchas de nuestras humildes oraciones. ¿Saben que los judíos pensaban, hermano, que precisamente este ángel que estaba aquí era el arcángel Miguel, que según ellos y según el Talmud era el encargado de tomaba en cuenta esta parte de las oraciones de los santos. ¿Ok? Es posible que eso tenga relación con Daniel. ¿Recuerdan? Entonces, podemos ver allí la importancia para mí de la oración, Dios está interesado en nuestras oraciones. Dios está interesado en lo que nosotros le pedimos. Como decía un comentarista, decía, realmente la tierra, las oraciones de nosotros, en un sentido, gobierna el cielo. En un sentido, nosotros hacemos que la mano de Dios se mueva, porque Dios trabaja, ¿verdad?, en respuesta a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Y por eso no debemos dejar de orar, hermano. Porque entre más oración hagamos, mayor respuesta y más respuesta vamos a tener de Dios a nuestras súplicas. Ahora, notemos que este otro ángel, el ángel que está encargado aquí en esta parte, y él vio 7 ángeles que estaban delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas, pero se acercó otro ángel, que es precisamente este, ¿ok? Otro ángel que tenía, ¿qué tenía ese ángel? Incensario, ¿verdad? Un incensario, ustedes saben que es algo donde se quema el incienso. Y era de oro, pero también se le dio mucho, y es interesante que denota allí en la palabra mucho, suficiente, mucho incienso para ofrecerla con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Si usted va a Éxodo 30, 34, 36, alguien lo puede leer, por favor. Y vamos a ver allí, para recordar un poco cómo se hacía el incienso para el tabernáculo. ¿Cuáles eran los elementos? Léalo, hermano. Así es. Entonces, dése cuenta cuántos elementos tenía ese perfume. El incienso era un perfume agradable al Señor. Ahora, ¿dónde estaba ese incienso? En el tabernáculo estaba el incensario. Lo que pasa es que me confundo con el arca del pacto. Estaba la mesa de la proposición y estaba el candelabro. No, la mesa de la proposición es donde estaban los panes, ¿verdad? Estaba, lo tengo aquí. Bueno, estaba colocado allí en el lugar santo, sí. Y allí permanecía siempre, el sacerdote tenía que, a primera hora, eso tenía que estar prendido, ¿verdad? Y después de los sacrificios en la tarde tenía que volver otra vez a recargar para que se mantuviera encendido.
y era algo especialmente preparado para el Señor. Ese era un incienso que no podía usar otra persona, era solamente para el Señor. Ahora, ese incienso era ofrecido, en este caso aquí, con las oraciones de todos los santos. Y posiblemente la idea aquí de Juan y la representación de la mezcla de las oraciones con el incienso es que el incienso es un perfume agradable. Y muchas veces nuestras oraciones tienen errores, tienen peticiones inadecuadas, tienen defectos. Y este incienso sirve precisamente para que nuestras oraciones sean moldeadas, arregladas, purificadas, ¿verdad? Para que lleguen a la presencia del Señor. Y eso tiene sentido, porque es el propósito del incienso, porque si ustedes leen allí, dice, se acercó el otro ángel, versículo, y junto con las oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. O sea que esas oraciones iban con ese incienso a la presencia del Señor. El incienso puede representar entonces que las oraciones deben ser limpiadas de toda mancha, de todo egoísmo, de todo pecado, de aquello que dice Santiago, pedimos pero para gastar en nuestros propios deleites. No pedimos bien y por eso no tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Posiblemente tiene que ver con eso, Dios purificando esas oraciones delante de Él. Sí, hermana, y yo también. Aprovecha que la hermana Noemí está aquí. Bueno, el razonamiento es igual al razonamiento de por qué no sacrificamos animales. ¿Ok? O sea, son... sí. Sí, porque eso es parte, hermanos, de la ley ceremonial, de las leyes ceremoniales que, por supuesto, con la gracia, las leyes rituales pasaron, dejaron de estar con nosotros. ¿Ok? Ese es el punto allí. Igual que otra serie de cosas que hacemos, como matar animales, todas esas series, esas leyes rituales, ¿verdad? Que lamentablemente hoy en día hay algunos que están tratando de incorporarlas. Entonces está viendo allí ¿cómo se dice? Lo mismo que estaba pasando con los Gálatas, judaizándolos. ¿Ok? Pero, exactamente. Era sombra de lo que había de venir. Exactamente. Nuestro incienso es nuestras oraciones. Exactamente. Es que allí es donde voy. Porque entonces entra la otra parte. Y es que la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo, el sacrificio de Dios, es el incienso para el Señor. O sea, es de olor fragante. Y por eso nosotros donde vamos, dice la palabra, debemos llevar ese olor de Cristo. ¿Ok? Para algunos es olor de muerte, pero para otros olor de vida. ¿Ok? Entonces, pero está todo marcado dentro de que nosotros podemos ir a la presencia de Dios
y saber que nuestras oraciones están siendo escuchadas a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado. Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Cuando nosotros vamos al Señor con un corazón sincero, hermano, que estamos orando realmente con el alma y estamos pidiendo al Señor con fe, Dios está allí para bendecirnos y ayudarnos, ¿ok? ¿Qué pasa después de esta oración? Si usted nota algo interesante, notemos que luego que pasa esta parte, bueno, dice, déjame ir un momentico al versículo 5, porque dice, luego el ángel tomó el incienso y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y terremotos. Algunos señalan que estos carbones encendidos, ¿verdad?, eran la respuesta de la oración de aquellos santos. Porque no olvidemos, hermanos, que si algo anhelamos nosotros, y a lo mejor no lo decimos de alguna manera, pero siempre ha habido en el corazón del cristiano realmente que haya justicia. Y nosotros sabemos que vivimos en un mundo injusto, donde realmente la gente o las personas que hacen daño no van a pagar aquí el daño, por más juicio que se les haga. Nunca van a pagar lo que hicieron, a menos, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia y se conviertan a Cristo y el Señor los perdone. Pero los que no, van a tener que enfrentar el juicio del Señor. Y es algo, es un clamor nuestro, ¿verdad?, que cuando venga el Señor realmente haya justicia. Y muchas de esas oraciones, si vamos a la palabra, recuerdan cuando estábamos allá debajo del altar, aquellos que estaban pidiendo, le clamaban al Señor y le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y que me acuerdo que uno de ustedes hizo una pregunta, bueno, pero ¿por qué orar de esa manera, pedir que el Señor venga con su juicio? ¿Verdad? Pero es un anhelo humano de que realmente haya justicia en medio de un mundo injusto. Y este pasaje aquí dice que precisamente allí comienza entonces la respuesta de las oraciones y es juicio del Señor. Okay. El juicio de Dios. Llegará un momento a lo mejor, hermanos, que nosotros mismos, a lo mejor en este momento no tanto porque vivimos en una cierta circunstancia, pero creo que va a llegar el momento en la historia de la iglesia que la iglesia va a pedir que el Señor venga con mayor vehemencia y que el Señor haga justicia. Porque van a haber cosas tan terribles que solamente Dios tendrá que poner punto final a esas cosas. ¿Okay? Entonces, dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas del altar, los cuales arrojó sobre la tierra como en señal de respuesta a esas oraciones, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y terremotos. ¿Okay? Allí, a partir de allí, comienzan entonces a sonar las trompetas y comienzan a revelarse. Yo diría que el versículo 5 es como un pañito de agua caliente de lo que va a pasar. Porque lo que viene es sumamente interesante, porque vemos que una parte de la tierra es afectada. Y es interesante que algunos van a ser afectados por eso. Y mientras eso sucede en una parte, en otra parte no va a ser afectada. ¿Okay? Una parte del mar va a ser afectada, una parte de la tierra va a ser afectada, una parte de la vegetación va a ser afectada en una parte, pero en otra parte no. Ahí entra la parte de la misericordia de Dios también. ¿Okay? Entonces, pero ese otro aspecto del pasaje lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Cuando estudiemos, comencemos a ver qué es lo que cada trompeta realmente nos tiene que decir.
para la gloria del Señor. Pero termino con esto. Hermano, tus oraciones y mis oraciones están en la presencia del Señor. El cielo se detiene para oír tus oraciones y mis oraciones. ¿Ok? Y Dios sí responde las oraciones. Por eso necesitamos orar más. Por eso necesitamos consagrarnos más. Por eso necesitamos someternos más al Señor. Para que haya mayor oración que responder. Y Dios pueda obrar más en medio nuestro. Entonces, no crea que cuando usted ora, como dicen algunos, la oración no pasa al techo. No, sí pasa. Además, las oraciones no vuelan. El Señor está aquí entre nosotros y Él las escucha. ¿Ok? Y por más sencilla que sea nuestra oración, Dios la va a escuchar. Como una oración de una palabra o de dos palabras pueden ser oídas por el Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ok? Que el Señor nos ayude para ser hombres y mujeres de oración.